¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer nuevamente dirigirme a ustedes y en esta ocasión invitarles a hablar del tema de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son una parte muy fundamental, muy primordial de lo que es el proceso penal, ya que estas permiten la comparecencia del acusado y también permiten la seguridad de la sociedad. Ahondemos un poquito en el tema y preguntémonos en qué consisten las medidas cautelares en el proceso penal salvadoreño. Las medidas cautelares son acciones determinadas tomadas por un juez o ya sea un tribunal para procurar la comparecencia de un imputado en un juicio. Además también garantiza la eficacia de la investigación. A la vez también evita la comisión de nuevos delitos posteriormente. A la vez también esta permite, a través de las medidas cautelares, permite también la protección de víctimas y también de testigos. Si un juez en determinado momento él considera que hay riesgo de fuga y de no presentarse el imputado en dicho juicio, y pues el juez en su momento él puede tomar la decisión de tomar una medida cautelar para evitar, ¿verdad?, aquella fuga y para evitar la no comparecencia y también para evitar, si fuese posible, la intromisión o obstrucción de una investigación. En el artículo 321 del Código Procesal Penal, ahí pues lo podemos leer, donde cuando es necesario que el imputado llegue o su presencia es necesaria en el juicio, el juez puede disponer de su citación, de su presentación y también de la prisión mediante un escrito. Muy bien, y seguimos platicando del tema. ¿Cuáles son los presupuestos para imponer una medida cautelar? El juez puede imponer una medida cautelar, pero esta es necesario que sea razonable de la comparecencia del imputado al juicio, de que pueda haber una fuga, pueda haber obstrucción de una investigación, tiene que haber seguridad para víctimas y también para testigos. En estos casos el juez pues él evaluará los factores de cada caso y él tomará la decisión de qué medida es la que él va a imponer. En el artículo 320 nos habla de que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución fundada. Muy bien, ahora preguntémonos cuáles son los tipos de medidas cautelares que hay. En El Salvador las medidas cautelares podrán ser de diverso índole y entre ellas podemos mencionar la prisión preventiva que hemos mencionado anteriormente. Podemos hablar también de la presentación periódica ante la autoridad judicial. Podemos hablar también de la prohibición de la salida del país, de la fianza, entre otros. La medida cautelar impuesta va a depender de la gravedad del delito y también de las características del caso. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para imponer una medida cautelar? Para que una medida cautelar sea impuesta, el juez deberá fundamentar esta decisión en los presupuestos antes mencionados, ya que también debe de ser esta medida proporcionalmente a la gravedad del delito y también dependerá de las circunstancias también del acusado. ¿En qué momento se imponen las medidas cautelares? Las medidas cautelares, estas se pueden imponer en cualquier etapa del proceso penal, ya sea en la etapa de la investigación hasta la etapa de la sentencia. Por lo general, se imponen después de una audiencia en las cuales ya se han argumentado, ¿verdad?, de parte de las partes los alegatos, y pues también el juez es cuando considera qué clase de medida se va a imponer. ¿Cuál es la relación de los tratados internacionales en El Salvador en relación a las medidas cautelares? El Salvador es signatario de varios tratados y convenios internacionales que establecen medidas y principios en relación a las medidas cautelares, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos establecen la obligación de todos los estados de garantizar el debido proceso y también respetar los derechos humanos. Además, también incluyen
la imposición de medidas cautelares de una manera proporcional y también que estos sean justos. Bueno, esto es todo lo que queríamos hablar acerca de las medidas cautelares. Esperamos que les haya gustado. Entonces será hasta la próxima. Gracias.